Bienvenidos a esta conferencia nuestra organizada. Hemos tenido en los meses o semanas anteriores algo de dudas por los apagones que estaban amenazando, y cuando pensábamos en organizar esta conferencia coincidía el horario de nuestra conferencia con los apagones, pero en los últimos días mejoró un poco la situación de nuestro país. Hoy día leí que volvió a empeorar. Así que vamos a volver a más horas de apagones desde el domingo, es lo que anunciaron el día de hoy. Pero gracias a Dios que al menos para esta conferencia, viernes y sábado, vamos a tener electricidad todo el tiempo. Además que tenemos un generador que fue prestado a nosotros y el día de mañana, así que no vamos a tener ningún inconveniente. Ustedes pueden estar tranquilos con eso. Pero normalmente esta es una conferencia en la que nosotros tendríamos alrededor de 250 o 300 asistentes en los años anteriores que hemos organizado esta conferencia, pero reconocemos, estuvimos obligados a hacerlo a esta fecha, y la amenaza también de los apagones, el largo fin de semana de la semana anterior también, son todas cosas que se han unido un poco. Pero aquí estamos, hermanos, y estamos seguros que mañana va a haber un número un poco mayor de los que están el día de hoy, pero Vamos a hablar de algo importante, y el día de mañana también quería recordarles, va a estar con nosotros nuestro hermano David Robles, que viene de España. De hecho, él ahorita está volando en el avión y está a punto de llegar a las 7. Él aterriza aquí en Guayaquil y Dios mediante estará con nosotros todo el día de mañana para compartir con sus enseñanzas y predicaciones. Así que lo tendremos a él también. Pero el día de hoy hemos organizado esta conferencia, la Iglesia Ejemplar, porque creemos que es un tema importante. La Iglesia Ejemplar es la Iglesia de Cristo, es como la Iglesia se supone que debería ser y como se supone que debería funcionar. Ahora, ustedes representan un número diferente de iglesias, vienen de diferentes lugares y tenemos incluso hermanos de Quito, de otros lugares. Tenemos hermanos de Bolivia aquí que han venido también a visitarnos y compartir en esta conferencia. Y la iglesia, a pesar de los diferentes lugares y ciudades aquí representadas, es una sola. Y se supone que la iglesia debería fijar sus objetivos y sus metas mirando fijamente lo que dice la Escritura. No es tan difícil entender la Biblia. Tenemos la Biblia en nuestro idioma, la podemos leer y la podemos comprender. Y la Biblia habla mucho sobre la iglesia y cómo la iglesia debería funcionar. Sin embargo, cuando palpamos en la práctica cómo funcionan las iglesias a nuestro alrededor, probablemente la nuestra propia o iglesias a las que hemos asistido en el pasado, nos damos cuenta que hay una tremenda diferencia entre cómo funciona una iglesia y cómo funciona otra iglesia. Incluso iglesias que están muy cerca entre sí funcionan de una forma tan distante y tan diferente que uno se pregunta, ¿acaso estamos usando un manual distinto para entender cómo funciona la iglesia? Tenemos 2 Biblias o 3 Biblias distintas que nos dicen cómo debe funcionar la iglesia. Digo, en el ajedrez no funciona así. Todos jugamos bajo las mismas reglas. Nadie se inventa las reglas para jugar al ajedrez. Y así lo hacemos en toda práctica deportiva y en todo juego. Pero cuando se trata de la iglesia, por alguna extraña razón, los evangélicos hemos sido expertos en inventarnos nuestras propias reglas para hacer funcionar la iglesia. Y eso explica las grandes diferencias que existen entre iglesias. Y por eso hemos organizado esta conferencia. Esa es nuestra gran preocupación. Y esta preocupación viene de una preocupación divina también. Noten que esto incluso está conectado con la escatología, con el fin de los tiempos. Esto está conectado con el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cómo hacemos iglesia hoy? ¿Cómo hacemos que funcione la iglesia hoy? Tiene una conexión muy íntima con el fin de los tiempos. Y no hay que pensar mucho para eso, porque cuando ustedes comienzan a leer el libro de Apocalipsis y leen los capítulos 2 y capítulo 3, se encuentran en que Cristo mismo personalmente da mensajes a las 7 iglesias. Y ustedes se acuerdan en estos 7 mensajes a las 7 iglesias lo que se describe y cómo comienzan estos 7 mensajes. Tienen una similitud tremenda. Todos comienzan diciendo, Jesús comienza diciendo, yo conozco tus obras.
a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo y a cada una de las 7 iglesias, Jesús comienza diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé lo que ustedes están haciendo allí. Yo sé lo que ustedes están predicando allí. Yo sé cómo ustedes están haciendo funcionar la iglesia. Yo lo conozco porque yo lo estoy viendo. Por eso Cristo ha sido introducido en el capítulo 1 de Apocalipsis. Él ha sido introducido de manera tan gloriosa y espléndida. Y sus ojos en el versículo 14 se dice que son como llama de fuego. Estos son los ojos como llama de fuego que lo ve todo. Y ve todo lo que funciona y lo que se hace dentro de la iglesia. Así que Él conoce el estado actual de nuestras iglesias locales. ¿No es eso algo terrorífico? Para muchas iglesias. Para nosotros también. Que Él sabe exactamente y Él está preocupado y fijando su mirada en lo que hacemos dentro de la iglesia. Ahora, yo entiendo que la paciencia de Dios es enorme. Y yo entiendo que hay iglesias que se han desviado tanto que aparentemente alguno pensaría que Dios, en realidad Cristo, no está mirando o no está preocupándose por lo que hace nuestra iglesia. Pero estos mensajes son claros. Cristo diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Él sabe la situación de cada una de nuestras iglesias locales. Y al final de cada uno de estos mensajes, Cristo hace una evaluación personal, basado en lo que Él ha visto en cada una de estas iglesias. Así que Él evalúa, y Él no solo evalúa, Él también dará lo que se merece a cada una de estas iglesias. Este es el mensaje de las 7 iglesias, en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Ahora, es tan interesante esto porque aparentemente tenemos libertad para hacer que la iglesia funcione como nosotros queremos. Y los pastores han creído esto por mucho tiempo, especialmente aquí en nuestro medio. Bueno, yo tengo esta opinión, yo tengo esta filosofía, voy a hacer que la iglesia, tengo esta teoría de hacer crecer la iglesia y hacerla multiplicar en números, entonces voy a aplicar esto a la iglesia, voy a hacer que funcione según mi personalidad, según mi filosofía, según mi tradición, según mi teología, y cada uno se inventa algo nuevo. Y todos hacemos iglesia de manera diferente, así que aparentemente hay libertad. No vemos que Dios está sancionando con truenos desde el cielo cada vez que uno se equivoca haciendo algo mal en la iglesia. Pero si ustedes se fijan bien en el mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, es que en algunas de estas iglesias, como la iglesia de Sardis, por ejemplo, el Señor le dice a esta iglesia que estaba haciendo las cosas mal. Él le dice en el versículo 2, capítulo 3, versículo 2 de Apocalipsis, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En el versículo 1 al final le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Imaginen Cristo diciéndole a una iglesia, estás muerta, iglesia. Iglesia, no tienes vida. Pero todos los domingos se reúnen. Pero hay un pastor que se levanta a predicar allí. Pero hay actividades en esa iglesia. Y hay programas en esa iglesia que se llevan a cabo durante la semana. Y hay programas para niños y para jóvenes y para mujeres y para varones y para solteros y para casados. Tienen muchos ministerios. La iglesia de Sardis bien pudo haber sido una de estas iglesias. Y la evaluación de Cristo es, estás muerta, no tienes vida, no hay vida. Ahora, qué desilusión, pero ustedes se dan cuenta que cuál es la disciplina de Dios. Entonces, la disciplina de Dios no es tronar desde los cielos sobre la iglesia cada vez que ésta se equivoca o hace algo mal. La disciplina de Dios es peor que eso. Porque al menos eso nos avisaría que estamos haciendo algo mal. La disciplina de Dios es que cuando una iglesia comienza a desviarse, Él puede dejar que esa iglesia muera. Y no tenga ningún vigor espiritual, nada de vida espiritual allí. Como en el caso de la iglesia de Sardis. Y similar o peor aún, en el mensaje de la iglesia de la Odisea, ese mensaje, la evaluación que hace Cristo,
Y la recomendación que hace Cristo en el versículo 20, el capítulo 3, el versículo 20, a la iglesia de la Odisea le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Uno de los versículos más usados para evangelizar, y no tiene nada que ver con la evangelización. Este versículo tiene que ver con el llamado de Jesús a una iglesia que está tan muerta como la de Sardis, o peor aún, que necesitaba arrepentirse para la salvación. Se supone que Cristo debe estar dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y en la iglesia de la Odisea, Cristo estaba afuera tocando la puerta. Ese es el punto de este versículo, que esta es una iglesia muerta cuyo centro no es Cristo. Pero era una iglesia que aparentemente estaba viva y que tenía programas y que tenía actividades, pero Cristo está afuera, llamando al arrepentimiento a una iglesia que estaba muerta o a punto de ser vomitada por el mismo Cristo, como él mismo dice allí. Ahora, hermanos, esta puede ser la situación de muchas iglesias que tienen una bonita edificación, que tienen canchas de fútbol que son grandes. Probablemente algunas iglesias que tienen un número grande de personas. Puede muy bien ser la evaluación que Cristo hace a la iglesia de Sardis o a la iglesia de la Odisea. No queremos que esa sea nuestra situación. No queremos que esa sea la evaluación que Cristo hace de mi iglesia, la iglesia local a donde yo asisto. ¿Notan así ustedes que Cristo se preocupa por lo que sucede dentro de la iglesia? Y esa es nuestra preocupación también. Y es con ese ánimo y con ese interés que nosotros hemos organizado esto. Y es por eso que les decía al inicio que la recompensa también, no solo este castigo divino de dejar que la iglesia muera, pero la recompensa sobre lo que hacemos en la iglesia es tal que, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 26 dice, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, noten lo que Cristo dice aquí, dice 2:26 de Apocalipsis: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Esto es un mensaje a la iglesia, así que no son obras necesariamente de recoger huérfanos o dar de comida a los pobres. Todo eso está bien, son actividades fuera de la iglesia, está bien. Pero este es un mensaje a la iglesia. Y estas obras tienen que ver con las obras que la iglesia debe hacer, ¿ok? Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, ¿qué creen? ¿Que esto es ficción? No es ficción. Literalmente Cristo dijo esto. Si hacemos nosotros las cosas que debemos hacer dentro de la iglesia y somos fieles hasta el fin, hasta que Cristo nos lleve, hermanos, literalmente tú, yo, tendremos autoridad sobre países, sobre naciones. Y dice el versículo 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Cristo está diciendo esto porque Él va a venir a reinar. Eso es lo que esperamos aquí en la tierra. Y nosotros los cristianos reinaremos con Él. ¿Y qué posición tú vas a tener en ese futuro reino mesiánico sobre todas las naciones durante 1000 años aquí en la tierra? Va a depender directamente o es proporcional a cómo funcionó tu iglesia, lo que tú hiciste en esa iglesia en este tiempo presente. No es una grandísima promesa, no es un estímulo suficiente, como también en el capítulo 3 dice en el versículo 21, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez la idea de reinar, tronos, todo dependiendo de lo que hacemos en la iglesia y cómo lo hacemos y la motivación con la que lo hacemos. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos impulsa y eso es lo que nos ilusiona de esta conferencia, porque queremos ver este resultado y en realidad lo hacemos porque no somos ciegos. Vemos el panorama evangélico de las iglesias a nuestro alrededor y si somos honestos, por un lado es alentador porque hay brotes de avivamientos espirituales, de hombres que vuelven a la verdad de la palabra, pero por otro lado también, si somos honestos, el panorama puede ser muy desalentador. Porque en números, al menos el número de iglesias y el número de creyentes, la gran mayoría son iglesias que no están funcionando bien.
Es decir, no son iglesias ejemplares según los principios que enseña el Nuevo Testamento. Pueden ser iglesias como la de Sardis, o iglesias que están cerca de convertirse como la iglesia de Sardis o la iglesia de la Odisea. ¿Estás tú en una de esas iglesias? ¿Cómo funciona tu iglesia? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Esto creo que nos debe ayudar. Toda esta conferencia nos debe ayudar a pensar esto, a repensar, evaluar, mejorar y cambiar las cosas si es posible. Y el cambio sabemos y entendemos que tiene que venir de arriba, de los líderes, los pastores. Son los que deben hacer este cambio. En ellos inicia y termina todo. Así que pensando en esto, y particularmente el tema que yo tengo para esta noche, esta primera sesión es ¿por qué es necesario revitalizar la iglesia en Latinoamérica? ¿Por qué es necesario avivar la iglesia en Latinoamérica? ¿Por qué es necesario que la iglesia en Latinoamérica vuelva a los principios bíblicos? Y como subtema tenemos desempolvando el Evangelio de Cristo. Ahora, este es el gran problema en la iglesia de Latinoamérica. El gran problema en la iglesia de Latinoamérica es que la iglesia de Latinoamérica no conoce el Evangelio de Cristo. Es tan simple y tan profundo como eso. Este es el ABC del cristianismo. Aquí no van a escuchar cosas esotéricas, aquí no van a escuchar cosas gnósticas que solo algunos indoctos o eruditos pueden conocer y se los vamos a pasar a ustedes. No. Aquí van a escuchar las verdades más simples, pero al mismo tiempo las más profundas que un ser humano puede aspirar a conocer. Es el Evangelio de Cristo. Y entendemos que la razón por la que la iglesia de Latinoamérica sufre es porque no conoce el Evangelio de Cristo, es porque sus líderes personalmente no conocen el Evangelio de Cristo. A alguien le hicieron una pregunta una vez: ¿cuál crees que es la peor amenaza de la iglesia hoy? Y él respondió: sus pastores. Porque de ellos va a depender en gran medida cómo va a funcionar la iglesia y si las múltiples almas, incontable número de almas que asisten allí también van a conocer o no la verdad, va a depender de ellos. Es un gran peso, es una gran carga, no es para cualquiera. Y yo estoy más que convencido que tenemos demasiadas iglesias, más de las que necesitamos, ¿saben? Más de las que necesitamos. Y que si más creyentes se unieran en una sola iglesia, pero con líderes bíblicos que enseñen la verdad, el Señor pudiera hacer más cosas que las que está haciendo en medio de nosotros ahora. Y yo creo que podemos pensar por un momento en esto. ¿Han pensado ustedes alguna vez en cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica? ¿Cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica? Es un tema que personalmente a mí me apasiona, la historia. He hablado brevemente sobre esto en el pasado, meses o años antes, pero creo que es importante porque la iglesia en Latinoamérica, la iglesia evangélica nace, pero nace defectuosamente. Como alguien dijo, nació enferma. Nació con defectos de un bebé, de un niño, y nació mal formada. Así nació la iglesia evangélica en Latinoamérica y es importante reconocer eso para saber qué hay que cambiar y cómo volver a los principios bíblicos. Y estoy hablando de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Es la misma situación, visitando otros países de Latinoamérica, conociendo a otros cristianos por toda Latinoamérica y conversando de sus experiencias y las experiencias que nosotros vemos aquí. Hermanos, lo que ustedes ven aquí es lo mismo que pueden ver en los países vecinos de Latinoamérica. Y hubo un momento, yo creo que los problemas comienzan cuando algo bueno comenzó. ¿Y qué es lo bueno que comenzó? Si nos remontamos algunos siglos al pasado, no voy a pasar mucho tiempo en esto, espero, porque tenemos que ir a un pasaje, a un texto al que quiero ir. Pero después de la oscuridad de siglos durante la Edad Media, después de Agustín de Hipona en el siglo IV, llega el siglo V, el año 500, 600, 700, 800, el Evangelio fue oscureciéndose cada vez más. Y lo que comenzó a tomar preponderancia en esos años, en esos siglos, fue la religiosidad. Fue una práctica ritual eclesiástica, de obispos y sacerdotes, lo que hoy nosotros ya conocemos como la Iglesia Católica. Y eso duró más o menos 1000 años.
1000 años, unos 10 siglos, hasta que llegó el siglo XVI, los 1500, y entonces después de una larga oscuridad, la iglesia estaba enterrada bajo un gran escombro, una montaña de religiosidad y de rituales de la iglesia católica. Entonces aparecen los que nosotros llamamos hoy los reformadores, como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli o Juan Knox, etc. Allí en Europa, en Alemania, en Ginebra, en Francia, en Suiza, en Inglaterra y en diferentes lugares, y ellos comenzaron a ver la Biblia y dijeron que algo está mal aquí. Hemos estado mal durante muchos siglos. No se predica el Evangelio. Para ser perdonado de tus pecados tienes que pagar dinero a un predicador que aparece en la calle y comprarle indulgencias. Y entonces tu alma es librada del infierno. Esto no es lo que enseña la Biblia. Esto no es el Evangelio de Cristo. El Papa está corrompido, los sacerdotes están corrompidos, no hay predicación de la palabra, hay solamente sacramentalismo, algo está mal. Entonces los reformadores volvieron a la autoridad de la Biblia. A la autoridad de la Biblia, y volvieron también a entender qué significa la salvación, que la salvación no es por medio de sacramentos, ni por medio de obras, ni de tus méritos. No importa lo que tú hagas, nunca es suficiente para alcanzar la santidad de Dios. Hay una sola manera de ser salvo y es por medio de la fe. Y la fe no es qué tan poderoso soy yo para creer. Eso no es fe. Fe es qué tan pobre, qué tan mediocre, qué tan débil soy yo, que necesito una fe que ni siquiera nace de mí, sino que viene de Dios, para que por medio de esa fe yo pueda conectarme con Cristo, Él pueda ser mío, yo suyo, y me dé la plena vida eterna. Hermanos, la fe solamente te dice lo malo que eres y la poca capacidad que tienes para obedecer, que es imposible para ti salvarte por ti mismo. Eso es fe, eso es fe. No es el poder mental que nosotros tenemos para creer algo con firmeza. Y esto es lo que los reformadores entendieron a la luz de la Escritura. Y entonces ocurrió un gran avivamiento espiritual en toda Europa, comenzó a regarse por toda Europa. Y este fue probablemente el mayor avivamiento que la iglesia ha conocido en toda su historia después del libro de los Hechos. Después del avivamiento que hubo durante la predicación de los apóstoles de Pablo y de Pedro, llenando el Evangelio, todo el Evangelio por toda Asia y parte de Europa, probablemente el de la reforma del siglo XVI es el segundo más importante que el mundo ha visto hasta ahora en 2000 años de historia de la iglesia. Y este gran avivamiento espiritual produjo otro gran avivamiento unos siglos después, porque ustedes saben que los cristianos evangélicos de Inglaterra, llamados en ese tiempo los puritanos, comenzaron a huir de la persecución porque los estaban persiguiendo por su religión, por su fe, y ellos llegaron al Nuevo Mundo. Y ellos llegaron a Norteamérica y a la costa de Norteamérica. Y comenzaron a asentarse en el este de Norteamérica. Y allí formaron las colonias puritanas. Y con el pasar del tiempo llegaron los 1700. Y para los 1700 ya el evangelio se había vuelto frío en las colonias de Norteamérica. Porque habían llegado vientos de filosofías que llegaban de Europa. Había llegado también el legalismo y religiosidad de lo que una vez fue la gran reforma. Ya se había enfriado. Y esto comenzó a suceder también en las colonias de Norteamérica, de Estados Unidos, así que hubo una necesidad de otro avivamiento. Entonces Dios levantó a algunos hombres allí. Casi a los finales, en los 1770s, aparece un hombre llamado Jonathan Edwards. Aparece otro hombre llamado George Whitefield, de Inglaterra, que llegó a Norteamérica, y también John Wesley, que también llegó de Inglaterra a Norteamérica, y todos ellos predicando allí en las colonias. Y el Señor de nuevo, ellos volvieron a la autoridad de la Escritura, entendieron de qué se trataba la salvación, el verdadero evangelio, comenzaron a predicar en las colonias, y hubo un gran avivamiento entre estas colonias. Y después de este primer gran avivamiento hubo un segundo, pero fue un poco diferente. Este segundo avivamiento que llegó en los 1800 fue un poco más superficial, fue más social. Yo diría que fue menos bíblico, más social y superficial.
tuvo un mayor alcance en número de personas, pero tuvo menor profundidad bíblica. Ese fue el segundo gran avivamiento que hubo en Estados Unidos, en Norteamérica, comenzando los 1800, la primera parte de los 1800. Y saben que fue como resultado de este segundo avivamiento, no del primero que fue más bíblico, de este segundo avivamiento que comenzaron las misiones. Misiones de denominaciones de Estados Unidos, comenzaron a llegar misioneros a todas partes del mundo, incluido Latinoamérica. Así que nosotros como Latinoamérica somos el producto de este segundo avivamiento de Norteamérica que fue más superficial, que fue menos bíblico que el primero. Y yo creo que podemos comenzar a entender la situación de nuestro continente si vemos este lado de la historia. Aunque no fue Jonathan Edwards el que llegó a predicar a Ecuador, ni a Bolivia, ni a Argentina, ni a México. No fue John Wesley, no fue George Whitefield. Fueron otros predicadores después de ellos, probablemente unos 40 años después de ellos. Una segunda generación que no tenían las mismas convicciones bíblicas y probablemente predicaban teóricamente el mismo evangelio, pero ellos no gozaban de la misma profundidad y convicciones de estos primeros personajes. Y ese es el evangelio de estas denominaciones que comenzó a llegar a Latinoamérica. Aún así podemos suponer que hubo gente salva en Latinoamérica, pero se reconoce que el evangelio comienza a llegar a Latinoamérica y llegó el evangelio en tres etapas diferentes. Pero adivinen, cuando comenzó a llegar el evangelio a Latinoamérica, ¿quiénes habían llegado ya antes? Ustedes saben, porque ustedes pertenecían a ese grupo antes. Probablemente la mayoría de ustedes eran los católicos. El catolicismo había llegado ya muy temprano y toda Latinoamérica era católica. Y recientemente estaba leyendo un libro de un autor llamado Mackay. Él vivió aquí en Latinoamérica, por muchos años tuvo su ministerio y fue un misionero protestante, evangélico. Y él escribió un libro llamado El Cristo Español. El Cristo Español. Y él describe el Cristo que los españoles católicos creían y que es el Cristo que trajeron aquí a Latinoamérica. Y es un Cristo diferente al Cristo de la Biblia. No es el mismo Cristo, es diferente. Y debemos pensar, hermanos, ese es el Cristo con el que nosotros nacimos. Aquí en Latinoamérica nacimos escuchando a ese Cristo. Y si salimos de la iglesia católica y asistimos ahora a la iglesia evangélica y no hay una clara diferenciación entre un Cristo y el otro Cristo, probablemente tenemos algo todavía del Cristo español católico en nosotros que necesita ser reemplazado. Cristo, decía él, se nos presenta como la víctima trágica. Este es el Cristo español católico. Es la víctima trágica. Su imagen pertenece a un tipo clásico de figuras angustiadas en el arte español, muy tradicional allá. Imaginamos de Cristo, aparece allí con imágenes lastimadas, enanejado, escupido, escurriendo sangre. Aparecen Cristos retorcidos, luchando con la muerte, Cristos yacentes allí o paciendo que han sucumbido ante la muerte. Es la quinta esencia de una tragedia que no acaba nunca, dice Mackay. Es la esencia del Cristo que no acaba nunca, siempre luchando con la muerte, a menos así se lo ve en las imágenes de la Iglesia Católica. Unamuno, que fue un autor famoso hace varios siglos, hablando del Cristo español, él decía, Unamuno dijo de una figura particular que vio en Palencia de Cristo. Él decía que este Cristo vio a Cristo yaciendo sobre los brazos de monjas franciscanas. Y cuando él vio eso, él dijo, Cristo para siempre muerto. Cristo para siempre muerto. Este Cristo español, dijo Unamuno, que no ha vivido, que aparece allí como
el martillo de la tierra, yace cual la llanura horizontal, tendido sin alma y sin esperanza, con los ojos siempre cerrados al cielo. Este es el Cristo español, este es el Cristo católico y es el Cristo con el que nosotros nacimos aquí en Latinoamérica. Es un Cristo muy diferente al de la Biblia. No es un Cristo derrotado el que la Biblia presenta, es muy diferente a este. Y este es un Cristo en el que no se entiende la concepción de su muerte en la cruz y su resurrección después de 3 días, pero es después de esta oscuridad en Latinoamérica que comienza a llegar el Evangelio. Y con esto termino este breve recuento histórico. Rápidamente les digo cuáles son estas 3 etapas cuando llega el protestantismo aquí a Latinoamérica. Bueno, la primera etapa, el protestantismo llega a inicios de los 1800 o a mediados de los 1800, llega de las principales denominaciones de Norteamérica. ¿Cuál fue el problema allí? El problema es que estos misioneros tuvieron que luchar con el catolicismo acérrimo y fuerte que existía en Latinoamérica. Y por eso no pudo haber mucho fruto allí. Construyeron escuelas, construyeron hospitales, estos evangélicos en Latinoamérica, pero un muy reducido número de convertidos. Y con el tiempo incluso fueron perdiendo el ánimo o interés por la evangelización. Esta fue la primera ola o la primera etapa de llegada del protestantismo a Latinoamérica. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial llega una segunda etapa. Es decir, después de los 1945. Por allí. Llega una segunda etapa y un segundo grupo intentando evangelizar Latinoamérica llega, pero llegaron los fundamentalistas de Norteamérica. Ellos eran muy conservadores y tenían doctrinas buenas porque eran conservadores, pero al mismo tiempo tenían la tendencia a ser legalistas. Y convencidos de que las principales denominaciones no estaban haciendo lo suficiente, comenzaron a llegar diferentes denominaciones, la Iglesia Cristiana, Alianza Misionera, Unión Misionera, Misión de América Central, etc. Varias denominaciones comenzaron a llegar aquí. Produjeron pequeñas iglesias a lo largo y ancho de Latinoamérica. Hubo legalismo, hubo muchas divisiones entre ellos. No lograron impactar, no hubo mucho fruto y con el tiempo el viento de nuevas doctrinas comenzó a golpearlos y ellos mismos terminaron o desapareciendo o sucumbiendo a nuevas doctrinas ajenas a la Escritura. Este fue el segundo intento. Y el tercer intento llega a partir de 1960. Y es el último, y ha sido el último hasta el día de hoy. Y este tercer intento, esta tercera etapa llega con el pentecostalismo. El pentecostalismo. Mucho fervor, mucha pasión, pero muy poca profundidad, muy poca comprensión para entender qué es el Evangelio, qué es la doctrina, qué es la Escritura, cómo predicar la Escritura. Mucha emoción, pero muy poca doctrina y muy poca teología y enseñanza profunda de la Escritura. Así que, hermanos, esta es nuestra situación. Ahora, yo diría que en los últimos años, por medio de las redes sociales, ha habido un incremento en un interés verdadero por el genuino evangelio y probablemente ustedes están aquí por eso mismo y esto ustedes representan ese nuevo interés. Pero viendo el panorama muy en general, en todo esto el evangelio ha sido oscurecido, la escritura ha sido reemplazada y la iglesia ha sido esclavizada a las modas evangélicas, a las opiniones de sus líderes o a las tormentas de sus propias denominaciones, lo que ellos mismos deciden hacer, testamentos y dogmas de sus propias organizaciones cristianas o propias denominaciones cristianas que no necesariamente son conforme a la Escritura. Necesitamos este mover del Espíritu. Pero el mover del Espíritu no va a llegar si no logramos profundizar en lo que dice la Biblia sobre qué es el Evangelio de Cristo, porque de allí comienza todo esto. Así que para hacerlo, y en los pocos minutos que me quedan, hermanos, pueden ir a 1 Timoteo, la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12 al 15, aunque voy a quedarme más en el versículo 15. Pero en estos pocos versículos Pablo resume, especialmente en el versículo 15, en unas pocas palabras, incluso ustedes las pueden contar, y en el idioma original son incluso menos palabras que en el español. Pablo resume en una cápsula, en una pastilla, qué es el Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? Noten lo que dice desde el versículo 12, 1 Timoteo 1:12, dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, esto es el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, esta declaración tiene de todo. Tiene gloria divina, tiene gloria humana, tiene pecado, tiene humildad, es personal, por lo que dice Pablo al final del versículo 15, de los cuales yo soy el primero. Lo tiene todo. Este es el Evangelio resumido. Y de lo que Pablo está hablando aquí, si ustedes se fijan en los versículos anteriores, al versículo 12, Pablo está hablando de la ley. Él escribe a Timoteo esta carta, que era un pastor en la iglesia de Éfeso, y él está hablando sobre la ley y el propósito de la ley, que es para los transgresores. Dice el versículo 9, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, y de una larga lista de pecadores. Versículo 10, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y para cuantos suponga la sana doctrina. Todo esto, dice Pablo, son personas que nacen con pecado, que viven en pecado, y la ley de Dios es para ellos. La ley de Dios es para ellos, para mostrarles cómo están rebelándose contra un Dios santo que tiene una ley santa. Pero Pablo dice en el versículo 11, dice: y esto te lo digo, y todo esto es así, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Noten cómo Pablo le llama al evangelio glorioso. El evangelio es glorioso. Y Pablo reconoce: esto a mí me ha sido encomendado. Yo he recibido el encargo de ministrar y administrar la predicación de este evangelio. Ahora, si ustedes se fijan, yo podría leer el versículo 11 y saltarme al versículo 18 y tendría perfecto sentido. Tendría perfecta conexión. Si ustedes vienen leyendo desde el versículo 1, donde Pablo le habla a Timoteo, y el versículo 3 le dice: como te rogué que te quedes en Éfeso y no presten atención a fábulas. Versículo 4, y le habla de la ley, los versículos que leímos hasta el versículo 11. Y en el versículo 18 él sigue diciendo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, etcétera, etcétera. Esto tiene una conexión perfecta. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que los versículos del 12 al 17 son un paréntesis en realidad. Son un paréntesis. Pablo es como que hace un alto en el versículo 11, como queriendo alejarse un poco del tema. Va a hablar de algo personal. Va a hablar de algo personal. ¿Y qué es lo que le motiva a Pablo a hablar de él mismo? Algo muy personal para él. Bueno, lo que acaba de decir en el versículo 11, cuando él dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo no está hablando del evangelio todavía en los versículos anteriores, pero en el versículo 11 menciona la palabra evangelio. Y ustedes saben lo que significa la palabra evangelio. Significa buenas noticias o buenas nuevas. Y al mencionar la palabra evangelio es como si él se acordara: wow, esto es glorioso, esto es tremendo, el evangelio. No puedo seguirle escribiendo a Timoteo lo que le pensaba escribir. Tengo que interrumpirme a mí mismo para incluir aquí una explicación de algunos versículos de cuán maravilloso, cuán glorioso es esto para mí, y lo que ha hecho incluso en mi vida el evangelio. Y entonces escribe los versículos del 2 al 17. Y son una gran ilustración de cómo el evangelio impactó y cambió la vida de Pablo, porque Pablo era uno de los que aparecen en la lista, versículos 9 y 10. Y por eso comienza diciendo, noten en el versículo 12, él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No es que Cristo lo llamó al ministerio a Pablo porque lo vio fiel. No es eso, sino que Pablo estaba tremendamente agradecido de que Cristo le haya encomendado la administración del evangelio a Pablo,
como confiando en Pablo de que él iba a ser fiel de ahí en adelante, después de su salvación, para administrar este tremendo mensaje de salvación. El mensaje más importante, incluso más importante que reyes y políticos puedan presentar, es el que tú puedes predicarle a tu vecino, es el glorioso evangelio de Cristo. Solamente tienes que creer que es así, porque es así. Y Pablo, el versículo 2 está rebosando en agradecimiento a Dios porque le haya confiado la administración de este evangelio. Dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, y lo que le hacía rebosar de acción de gracias a Pablo era haber recibido este privilegio, sobre todo a la luz del versículo 13, de lo que él había sido antes. Y él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, no recibí la encomienda de ser fiel para administrar el evangelio porque me lo gané por méritos. No fue por algo bueno que Dios vio en mí, porque lo que yo era esto, 3 cosas. Pablo resume su vida pecaminosa en 3 palabras: blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo es alguien que insulta a Dios, que habla cosas desagradables en contra de Dios. Y sabemos que Pablo era un fariseo, así que no lo habría hecho contra Dios, el Padre, pero sí que lo debió haber hecho contra Cristo. Porque él no creía en Cristo cuando era Saulo, antes de su salvación. Y él reconoce entonces, yo era un blasfemo. Yo, no lo dice explícitamente, pero seguramente lo hizo, yo blasfemé contra Cristo. Y dice, fui perseguidor. Él persiguió a los cristianos para encarcelarlos o incluso para que sean muertos. Y dice al final, e injuriador. Una persona injuriador, esta palabra significa alguien a quien no le interesan los derechos de los demás. Es una persona violenta, es una persona mala. Esa es la idea de la palabra injuriador. Y Pablo reconoce, yo era todo esto. Esto es lo que yo era. Pero noten lo que dice el versículo 13. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Qué maravilla la misericordia del Señor. Pablo reconoce que fui recibido a misericordia. Qué manera tan íntima de ponerlo y tan real. Fui recibido a misericordia, es lo que literalmente dice. Yo fui recibido a esta misericordia. ¿Y por qué? Dice, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. No es que su ignorancia le disculpaba o le excusaba de su pecado. Él simplemente está reconociendo que Dios sabía algo más. Dios lo veía como un pecador, como un blasfemo, perseguidor, injuriador, pero Dios sabía más. Aunque Dios sabía que él era un pecador y era todas estas cosas, Dios sabía que también era un ignorante, que no conocía la realidad espiritual de quién era Cristo. Era un incrédulo. Noten el versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra más abundante lleva el prefijo hiper o huper en griego. Es la idea de un vaso que ya se derrama de líquido, que sale fuera de sus bordes y de sus límites. Pablo está usando esta palabra de forma extrema y dice, la abundancia que yo recibí en la gracia del Señor fue mucho, mucho más allá de lo que yo pude haber esperado. Dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y entonces introduce el versículo 15. Ahora, ¿qué dice el versículo 15? Esto es lo que dice. Palabra fiel. Noten que esto es muy personal para Pablo. Versículos 12 al 14 es el testimonio de Pablo. Es el testimonio del impacto del evangelio en la vida de Pablo. ¿Y por qué Pablo habla de esto? Porque en el versículo 11 él habla del glorioso evangelio del Dios bendito. Y esto le hace recordar su propia experiencia con el evangelio, su propio encuentro con el evangelio. Y por eso se introduce a sí mismo su experiencia con este evangelio. Y entonces él dice en el versículo 15, palabra fiel y digna. Ahora, 2 cosas tiene esta palabra. Dice palabra o dicho. Este es un dicho que Pablo va a introducir. O es como una fórmula.
Era ya un dicho tradicional, es lo que está diciendo Pablo. Era ya una fórmula reconocida por la iglesia de ese entonces de varios años. Esto es lo que todos dicen, esto es lo que todos citan en la iglesia. Es bien conocido por todos y voy a recitar de nuevo esta fórmula, ya bien conocida por ustedes. Y Pablo califica este dicho o esta fórmula, esta frase con dos palabras. Él dice, es una palabra fiel. Es fiel, es fidedigna. Es decir, esto es la verdad. Esto no es la mentira, esto es auténtico, es fiel. Y porque es fiel, quizá la conclusión es también, es digna de ser recibida por todos. Es digna de ser recibida por todos. Al que duda, se le debe decir, este evangelio es fiel, esto es la verdad. Porque no todos creen que el evangelio es la verdad. Hay muchos que creen que van a unirse con el universo al final de sus vidas. Se van a hacer uno con el árbol, o van a unirse con el mar y el gran océano y la gran energía cósmica va a absorbernos a todos, o todos somos hijos de Dios. Es la idea común que hay en la gente allá afuera. Pablo está diciendo, pero esa no es la verdad, esta es la verdad y es fiel, palabra fiel, esta es la verdad y es digna de ser recibida por todos. Este es un gran aliciente. Debido a que es la verdad de Dios, debe ser recibida por todos. Todos deben creer. Los que dudan, los que son indiferentes, los que son ignorantes, para todos es esta verdad. Todos tienen que recibirla. Ahora, ¿cuál es? Y Pablo entonces menciona cuál es este dicho. Él dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, hermanos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Pablo está diciéndolo aquí. ¿Y qué comienza? ¿Con qué comienza el Evangelio? El Evangelio no comienza con una actividad, no comienza con un programa, no comienza con un acto que tú puedas realizar, comienza con un nombre, comienza con una persona. Es Cristo Jesús. Ahora noten que Pablo nos dice que Jesús vino al mundo, Pablo nos dice que Cristo vino al mundo, Pablo nos dice que Dios vino al mundo o que el Señor vino al mundo. Ahora todo esto es verdad y lo pueden encontrar en otros pasajes de la Biblia, pero aquí particularmente Pablo no dice eso, Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué Cristo Jesús? Hermanos, esta es la divinidad de esta persona y la humanidad de esta persona. Jesús es el nombre terrenal de la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el nombre que Gabriel le dijo a María que debían ponerle, a José que debían ponerle al bebé Jesús. ¿Por qué? Porque, nos dice Lucas, porque Él, o Mateo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús era un nombre diferenciado, medio abreviado, cambiado de la palabra José, que significaba Dios es el que salva o el Salvador. Y de allí viene el nombre Jesús. Él es el que salva. Ese fue su nombre humano, si ustedes quieren ponerlo así, con el que le conocieron en Nazaret, donde él se crió, sus familiares, hermanos y vecinos, todos le conocían como Jesús. Era un nombre común y corriente en el primer siglo allí en Israel. Pero él no es solamente un ser humano, un gran profeta. Él no fue solamente un gran hacedor de milagros, Él es el Cristo. Ahora noten, eso lo cambia todo. Si fuese solo Jesús, nosotros no seríamos diferentes a los musulmanes. No seríamos diferentes a los testigos de Jehová ni a los mormones. Porque esto es lo que creen. Jesús es un gran hombre, es un ser enviado por Dios. Es un ser que llegó a alcanzar un nivel intelectual y espiritual mucho más elevado que el nuestro. No, pero Él es el Cristo. Ahora eso lo cambia todo. ¿Por qué lo cambia todo? Porque ¿qué significa Cristo? Significa el ungido, el elegido por Dios. Este es un concepto que viene del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento aparece con la palabra hebrea Mesías. Mesías y Cristo significan exactamente lo mismo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, pero es exactamente lo mismo. Es el que Dios ha elegido para hacer una gran obra. Y que Cristo Jesús, es decir, Jesús el ungido, es lo literalmente que está diciendo aquí. Jesús el ungido, obviamente el ungido por Dios. Esto es lo que se está reconociendo que Jesús es. Esto es lo que le da la identidad a Jesús. Ustedes se acuerdan
evento importante cuando Jesús comenzó su ministerio en Lucas, en el capítulo 4, y él estaba en esta sinagoga, entró allí en Nazaret y se sentó a leer. Y en el versículo 17 de Lucas 4 dice: se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. Y Jesús lee Isaías 61 aquí, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está la palabra. Me ha ungido, y esto es lo que había escrito Isaías unos 700 años antes. 700 años antes de que Jesús lea estas palabras. Por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que Jesús se sentó en esa sinagoga, leyó esta referencia de Isaías 61 a los judíos que estaban allí sentados. Y como era la costumbre, después de leer en el rollo, tenían que explicar el rabino. Y esto es lo que hizo Jesús. Ahora comenzó a explicar lo que significaba esta profecía. Y él dice en el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús allí? ¿Qué dijo en esa pequeña sinagoga que enojó tanto a los judíos? Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Cuando él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y lo decía un hombre que aparentemente era un hombre como cualquier otro hombre. No tenía una aureola en su cabeza, no resplandecía su rostro ni sus vestidos. Hablaba como cualquier otro en ese tiempo y se veía como cualquier otro en ese tiempo. Pero la verdad es que este es el ungido de Dios. Y esto es lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo, entonces, que Cristo Jesús. Así que cuando pensamos en el Evangelio tenemos que pensar en una persona. No es el Cristo derrotado de la Iglesia Católica Española. No, es el Cristo victorioso, es el Cristo radiante, es el Cristo glorioso. Es el Cristo que alimentó a 20,000 personas, es el Cristo que resucitó muertos. Es el Cristo que desterró la enfermedad de Galilea durante 3 años. Le traían viudas, le traían a sus hijos muertos, él sanaba enfermedades incurables, sanaba incluso estando inconsciente de la sanación a una mujer que estaba sufriendo de sangre en su cuerpo, fluidos de sangre. Jesús ni siquiera se enteró cuando esta mujer se sanó al tocar solo su manto por detrás. El poder que salía de Jesús era incontenible casi y era inexplicable. La única forma de explicar, ¿cómo explicas que un hombre camine sobre el agua? Digo, esto no tiene explicación natural, por eso son milagros y la única explicación es que este Jesús es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que Cristo Jesús, pero ¿qué más dice? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Saben lo que significa ese verbo vino? Que él ya vivía antes de haber nacido en Belén. Y esta es una indicación de que Cristo es eterno. Decir que alguien vino al mundo significa que ese alguien ya existía antes de haber nacido. Y esto se aplica perfectamente a la persona de Jesús. Él es preexistente. Él mismo le dijo a los judíos en Juan: antes que Abraham fuese, yo soy. Él estaba en el mismo evento de la creación. De los 6 días de la creación, Él estaba allí junto a la Trinidad haciéndolo todo. Fue el agente de la creación. Así que Cristo Jesús vino al mundo, a este mundo. La palabra mundo es cosmos, a este globo terráqueo que llamamos tierra. Él literalmente de la esfera o la dimensión celestial donde solo Dios mora en la Santa Trinidad, descendió aquí a la tierra. Y se concibió o fue concebido en el vientre de María para vivir como uno de nosotros. En plena divinidad, pero esa divinidad velada, escondida bajo su verdadera humanidad. Y vivió como un perfecto hombre. ¿Pero para qué vino? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Para salvar.
Y esto Pablo lo toma obviamente de las múltiples referencias que Cristo mismo hizo de sí mismo sobre su propósito al venir a la tierra, que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y buscó y salvó a Zaqueo, por ejemplo, en el libro de Lucas. Y buscó y salvó a un leproso, a un ciego, a un sordo, a un paralítico, a una enferma de sangre. Y múltiples personas fueron salvas por el toque de Jesús. Él vino a salvar. Ahora, esto es lo que la iglesia evangélica debe entender. Que el evangelio no es solamente predicar buenas nuevas, es simplemente reducirlo a ven a Cristo, cree en el evangelio y serás salvo, y tu vida va a ser feliz. Una persona no va a entender esto. Hay mucho aquí encerrado en la palabra salvar. Para que Dios salve a una persona, esa persona tiene que entender un cúmulo de verdades primero sobre sí misma. Y eso es a lo que nos lleva a la siguiente palabra. Porque salvar de qué, obviamente, es salvar de algo. No es salvarme solamente de este mundo o de mí mismo, es salvarme principalmente, y esto es lo que la iglesia evangélica no hace. Cuando decimos esto, tenemos que afirmar que Cristo vino a salvarnos de la ira del Padre. De la ira del Padre que se avecina sobre el mundo entero y que quedará perenne en el lugar llamado infierno. Es la ira de un Dios que odia el pecado y que está airado con el pecador todos los días, nos enseña el Antiguo Testamento. Él vino a salvar. Ahora, esto debería provocar suspenso en muchas personas, probablemente en alguien que no es salvo o alguien que duda de su salvación, decir, ¿cuál será la siguiente palabra de Pablo aquí? ¿Habrá un nombre particular allí? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Quisiera ver mi nombre allí. ¿Cuántos borrachos? ¿Cuántos homosexuales? ¿Cuántos adúlteros? ¿Cuántos mentirosos? ¿Cuántos drogadictos en el mundo? ¿Cuántos mentirosos e hipócritas en el mundo estarían tan desesperados incluso en las últimas horas de su vida por ver su nombre? Después de estas palabras que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? ¿No levantarían ellos las manos y dirían, por favor, a mí? Yo necesito, no tengo ya mucho tiempo. Y me voy a enfrentar a la ira eterna de Dios en solo unos minutos. ¿Cuál es mi esperanza? Y Pablo les da toda la esperanza que necesitan. Porque usó la mejor palabra para incluirnos a todos allí. ¿Cuál es esta palabra? Pecadores. Pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, déjenme agregar algo aquí. No es solamente que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y ya, porque si no todos fuésemos hijos de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué religioso o qué no religioso tomen al católico más acérrimo o tomen al ateo más acérrimo y pregúntenle, ¿eres tú perfecto? ¿Reconoces que tienes errores en tu vida? ¿Que has cometido pecados? Y saben que ambos van a decir sí. Claro, yo he hecho cosas malas en mi vida. Ambos van a afirmar esto. ¿Qué significa esto? Entonces, que Cristo Jesús vino a salvarlos a todos ellos, que ellos también pueden ser considerados hijos de Dios. Yo creo que aquí es importante una aclaración. Es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los que son conscientes de que son pecadores. A los que reconocen que son pecadores. A los que se ven a sí mismos bajo la ira y la condena eterna de Dios. Esto es lo que significa la palabra pecadores. Y por estos vino Jesús. No vino por los que se creen religiosos. No vino por los que hacen muchas buenas obras en la iglesia. Él vino por los que saben y entienden que son pecadores, que no tienen nada bueno que ofrecerle a Dios y que lo único que merecen es el infierno eterno. Y cuando alguien reconoce esto, va a venir postrado, arrastrándose, humilde ante la divinidad, a implorarle misericordia. Este es un pecador. Y por este vino Cristo Jesús. Así que en un sentido todos somos pecadores, pero no todos se reconocen pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿No es esto una palabra que da gran aliento? Porque el peor de los pecadores puede verse en este versículo como el recipiente de la potencial salvación
de Dios, el recipiente del gran evangelio que puede darle esperanza de vida eterna. Digo, el ladrón en la cruz estaba allí junto a Jesús, moribundo. Había insultado y había blasfemado a Jesús solo unos minutos antes junto al otro criminal. Era un hombre despiadado, era un hombre inmoral. Y en los últimos minutos de su vida entendió la verdad, Dios abrió sus ojos, creyó, y la promesa de Jesús: hoy estarás conmigo en un jardín, en un gran jardín celestial. Fue la promesa de Jesús. Algunos pueden pensar, bueno, mis canas han hecho que mis pecados sean tan irreversibles que ni siquiera Dios va a poder perdonarme. ¿Cómo voy a salir de este gran pecado? ¿Cómo voy a cambiar? Es como si tú imaginas un hombre corriendo por tantos años hacia un precipicio, y el hombre ha estudiado cómo lanzarse de ese precipicio, el hombre ha practicado cómo lanzarse de ese precipicio, y el hombre ha tenido solamente una meta fija en su mente: es echarse de ese precipicio y matarse, y ha estado viviendo así 70 años preparándose para ese momento. Y si tú ves una persona así, seguramente o probablemente vas a pensar: ok, no hay nada que le haga cambiar de parecer, es imposible. Es imposible. 70 años planeando esto, ¿qué va a poder hacer que cambie el rumbo, la dirección? Es imposible. Pero entonces el gran evangelio de Cristo puede venir gloriosamente, alumbrar a una persona así, y en el último segundo de su vida puede ser que la persona se detenga en el filo del precipicio. Es decir, ahora entiendo lo que no entendía en 70 años. El glorioso evangelio de Cristo. Hermanos, el problema en la iglesia de Latinoamérica es que tenemos miembros en las iglesias que no son salvos porque no han entendido el evangelio. Tenemos miembros en la iglesia, pastores, que no son salvos porque todavía no han entendido el evangelio. Y Pablo termina diciendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y noten cómo termina: de los cuales yo soy el primero. Ahora, obviamente, Pablo no fue el primero en pecar, eso sería imposible, porque hubo antes que él. No fue el primero en ser salvo, porque hubo antes que él en ser salvos. Pedro, Juan, etc. ¿Qué significa que Pablo diga de los cuales yo soy el primero? Bueno, ¿saben? No es tan difícil saber de qué está hablando Pablo aquí. O no es tan fácil saber de qué está hablando Pablo aquí, pero a la luz del contexto y del testimonio entero del apóstol Pablo, él se veía a sí mismo, es el gran contraste de ser un perseguidor de la iglesia, ahora a ser el recipiente de administrar el glorioso evangelio de Cristo. Era tal el contraste que Pablo veía en su propia vida, como se veía no el primero en cronología, sino el primero en rango. De una fila de 100 hombres, alguien pregunta: ¿cuál es el más pecador de todos ustedes? Levante la mano. Y Pablo era el primero en levantar su mano y decía: yo soy el más grande pecador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo perseguía a Cristo, porque yo perseguía a la iglesia, y yo metía en la cárcel a los cristianos y odiaba a Cristo, y lo demostré con mi fervor y mi pasión, lo hice con toda mi pasión. Esa es la razón por la que Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. El gran apóstol Pablo se veía a sí mismo como el más grande pecador. Hermanos, si tú no entiendes, si tú no piensas así de ti mismo, probablemente no has entendido el evangelio. Y ahora ustedes se dan cuenta por qué la iglesia evangélica en Latinoamérica no ha entendido el evangelio. ¿Cuántos en nuestras iglesias están dispuestos a decir lo que el gran apóstol Pablo dice aquí: yo soy el más grande pecador? Pero esto es lo que hace un hombre que realmente ha sido transformado y que ha entendido que Dios es tan santo, yo soy tan impuro al lado de Dios, que no puedo decir algo diferente, que yo soy el más grande pecador, el primero en rango de todos, porque yo no conozco el corazón de los demás, pero sí conozco mi corazón. Y conozco la santidad y la pureza de Dios, y no puedo decir otra cosa que yo soy el más grande pecador. Apenas hemos escarbado la superficie sobre lo que es el evangelio, introducirnos en el glorioso intercambio de qué hizo Jesús en la cruz, qué ocurrió en esas 3 horas de oscuridad, el gran misterio del agonizante Jesús,
y de la división temporal entre el Padre y el Hijo cuando sufrió todo un infierno en esas 3 horas recibiendo la ira del Padre, es algo que nos faltaría otra hora más para explicarlo, pero es parte del Evangelio. Y esto es lo que necesitamos entender para comenzar a desempolvar el Evangelio de Cristo que ha estado empolvado por tanto tiempo aquí en Latinoamérica. Y necesita ser desempolvado para que comience a brillar y hacer su obra. Al volver a la palabra, al predicar este Evangelio, el Señor comienza a hacer su obra en nuestras iglesias. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que buscamos, ese es nuestro anhelo y oramos y pedimos que el Espíritu de Dios haga eso y haga esta obra en ustedes, en nosotros, a lo largo de esta conferencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por el glorioso Evangelio de Cristo, que tú se lo encomendaste a Pablo. Y, oh Padre, nos lo has encomendado a nosotros también. Como el mismo Pablo reconocía escribiéndole a los Corintios, que le era impuesta necesidad por predicar el Evangelio. Y ay de mí si no predicare, decía el apóstol Pablo. Y esto es algo que necesitamos hacer a nuestro corazón, necesitamos hacer a nuestras familias, a nuestras iglesias, volver al genuino y verdadero Evangelio de Cristo. Son verdades insondables. El que dice que se puede aburrir de un mensaje como esto es porque no ha conocido ni la punta del iceberg de lo que es el Evangelio. Un misterio tan insondable para nosotros y toda la Escritura revelando diferentes partes de él. No bastaría una generación para terminar de entender qué es el Evangelio en toda su profundidad. Pero esto solo hace una cosa en nosotros y es producir anhelo, aliento y deseos. Deseos por conocerlo más, deseos por saber qué pensaba Jesús en el huerto de Getsemaní cuando derramaba gotas de sangre, qué había en su corazón, por qué lo hizo y por qué el temor reverente y por qué la oración al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo que sucedió en la cruz y después de la cruz y su resurrección son temas que tú has entregado para nuestro estudio. Un estudio loable, mucho más valioso que todas las ciencias humanas puestas juntas. Es esto que tenemos en tu palabra. Y haznos dignos, Señor, y danos la capacidad para profundizar en él y que pueda brotar de nuestros corazones y nuestras vidas hacia afuera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.